Hay momentos en la vida en que todo parece normal por fuera y que algo por dentro ya no encaja. Las personas siguen caminando, trabajando, hablando de planes, de futuro, mientras el corazón anda una inquietud silenciosa. Es una sensación difícil de explicar, como si el alma supiera que algo esencial está faltando. No es miedo solamente, es conciencia. De ese lugar nace una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Biblia nos lleva a una noche específica, a una cárcel en Filipos, donde un hombre acostumbrado a la disciplina romana se enfrenta a algo que no puede controlar. Un terremoto sacude los cimientos, las puertas se abren, las cadenas caen. En segundos, todo lo que representaba orden y seguridad se desborona, y frente a ese escenario, el carcelero no piensa primero en su cargo ni en su futuro, sino en su alma. Por eso corre, se postra y formula la pregunta más honesta que un ser humano puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Ese clamor no nació de una tradición religiosa ni de una enseñanza previa. Nació del choque con la verdad de Dios manifestada con poder. El carcelero entendió, aunque no pudiera explicarlo con palabras, que estaba delante de algo eterno. La fe comienza así, cuando el ser humano reconoce que no tiene respuestas suficientes para sostener su propia vida. La salvación empieza cuando la salvación rompe el orgullo y deja el corazón sin excusas. Muchos buscan a Dios solo cuando el dolor aprieta, pero no todos están dispuestos a enfrentarse con la verdad. Algunos desean alivio sin transformación, consuelo sin cambio, esperanza sin arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia muestra que la salvación no nace de la emoción, sino del despertar espiritual. Jesús no responde a máscaras, responde a corazones que se rinden ante la realidad de su condición. Aquí surge una pregunta que atraviesa esta historia y la nuestra. ¿Estamos buscando a Dios por quien Él es o solo porque lo que esperamos recibir? El carcelero no pidió una salida rápida, pidió salvación. En ese momento comprendió que el problema más grave no era la cárcel, sino el estado de su alma delante de Dios. Cuando esa verdad se revela, ya no hay lugar para respuestas superficiales. La salvación, según la Biblia, no se presenta como una idea abstracta, sino como una respuesta viva a un clamor real. El amor de Dios no ignora la condición humana, la enfrenta con luz. Las promesas de Dios no se activan por costumbre, sino por un corazón que reconoce su necesidad. Es allí donde la fe comienza a tomar forma, no como teoría, sino como experiencia transformada. Tal vez hoy no haya un terremoto alrededor, pero el Espíritu Santo sigue produciendo ese mismo temblor interior, una sacudida silenciosa que revela que algo debe cambiar. La historia del carcelero no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual. Porque la salvación sigue comenzando de la misma manera, cuando el ser humano deja de huir y se atreve a preguntar con sinceridad, ¿qué hacer para ser salvo? La Biblia no comienza hablando del amor de Dios sin antes mostrar la verdad sobre el ser humano. Antes de promesa, antes de esperanza, antes de salvación, hay un diagnóstico claro y sin adornos. Romanos declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin excepción, sin jerarquía espiritual, sin comparaciones favorables. No se trata de quién hizo más o menos, sino de una condición común que afecta a toda la humanidad. La salvación no empieza cuando nos sentimos mal, empieza cuando aceptamos lo que realmente somos en Cristo. Efesios lo expresa de una forma que incomoda. El ser humano está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. No herido, no enfermo, no confundido, muerto. Esa palabra rompe cualquier ilusión de autosuficiencia espiritual. Un muerto no puede reaccionar, no puede levantarse, no puede salvarse a sí mismo. Esta es la verdad que muchos evitan porque hiere el orgullo, pero es la única que abre la puerta a la fe genuina.
La cultura suele enseñar que el problema del ser humano es la falta de amor, de oportunidades o de autoestima. La Biblia va más profundo y revela que el problema es la separación de Dios. Esa separación no siempre se siente, pero gobierna decisiones, deseos y caminos. Por eso una vida sin Cristo puede parecer activa por fuera, pero está desconectada de la fuente de la vida verdadera. Jesús no vino a mejorar conductas, vino a resucitar lo que estaba muerto. Reconocer esta condición no es un acto de derrota, es un acto de honestidad espiritual. Mientras una persona se vea sola como alguien lastimado, buscará alivio, pero cuando se reconoce como alguien muerto espiritual, entenderá su necesidad de salvación. Aquí la fe deja de ser un complemento emocional y se convierte en una necesidad vital. La esperanza nace cuando la verdad es aceptada, no cuando es suavizada. Muchos confunden dolor con arrepentimiento y tristeza con transformación. La Biblia muestra que sentir dolor no cambia la condición espiritual. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos en Cristo. Y mientras eso no se reconoce, el corazón sigue intentando justificarse, compararse o esconderse. El Espíritu Santo es quien revela esta verdad con amor, no para condenar, sino para conducir a la salvación. Aquí surge una pregunta que atraviesa el alma. ¿Reconoces tu verdadera condición o solo reconoces tu dolor? Porque una cosa es sufrir por las consecuencias y otra muy distinta es aceptar la raíz del problema. La salvación no se construye sobre excusas, se construye sobre verdad. Y esa verdad, aunque duela, es el mayor acto de amor de Dios hacia el ser humano. Cuando la Biblia expone la condición real del ser humano sin Cristo, no lo hace para humillar, sino para preparar el terreno. Nadie corre hacia el médico si no reconoce que está gravemente enfermo. De la misma manera, nadie abraza la salvación si no entiende por qué la necesita. Este es el punto donde la fe comienza a tomar profundidad y donde la gracia empieza a tener sentido real. La Biblia revela algo que rompe con toda lógica humana. La salvación no comienza por el hombre buscando a Dios, sino con Dios buscando al hombre. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta verdad cambia por completo la forma de entender la fe, porque deja en evidencia que la iniciativa siempre ha sido divina. El ser humano no es buscar hacia Dios, es Dios quien desciende al ser humano. Esta realidad se manifiesta con fuerza en la historia, acuérdese de Zaqueo, no fue un encuentro accidental. Jesús entró en Jericó sabiendo exactamente a quién iba a encontrar. Mientras la multitud miraba con desprecio, Jesús levantó la vista y llamó a Zaqueo por su nombre. La Biblia no añade detalles innecesarios, pero deja claro y esencial: antes de que Zaqueo buscara a Jesús, Jesús ya lo había visto. Zaqueo no subió al árbol con un acto de fe inmadura, sino con un gesto de necesidad y curiosidad. Aún así, Jesús no lo rechazó. Lo miró, lo llamó y decidió entrar en su casa. Ese acto revela el corazón de Dios. Él no espera perfección para acercarse, se acerca para transformar. La salvación no es una recompensa por el esfuerzo humano, es una respuesta al llamado divino. Aquí hay una verdad que toca profundamente el alma. Dios te vio antes de que tú lo buscaras, antes de tus oraciones, antes de tus promesas, antes de tus intentos de cambio. Jesús ya conocía tu historia. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no reacciona. Él actúa con propósito y cuando llama no lo hace para humillar, sino para restaurar. Muchos piensan que deben ordenarse primero para acercarse a Dios. La historia de Zaqueo rompe esa idea. Jesús no dijo, cambia y luego vendré. Dijo, hoy es necesario que yo esté en tu casa. La salvación ocurre cuando Dios entra en el desorden y comienza a traer luz. El amor de Dios no evita la verdad, pero tampoco espera que el ser humano esté listo.
Este encuentro produjo una transformación visible. La Biblia muestra que cuando la salvación entra, algo cambia por dentro y por fuera. No fue la presión de la multitud, fue la presencia de Jesús la que tocó el corazón de Zaqueo. La fe auténtica no nace de la culpa social, nace del encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro siempre deja huellas. La historia de Zaqueo no es un recuerdo lejano, es un patrón espiritual que se repite. Dios sigue buscando a perdidos, sigue llamando por nombres, sigue entrando en casas y corazones. La salvación continúa siendo una iniciativa divina que invita a una respuesta humana. Y cuando ese llamado es escuchado, la historia nunca vuelve a ser la misma. La cruz no fue un accidente ni una tragedia improvisada. Fue el centro del plan eterno de Dios. La Biblia declara que Dios amó tanto al mundo que entregó su Hijo unigénito, y esa entrega tuvo un lugar concreto: la cruz. Allí no solo se manifestó el amor de Dios, sino también su justicia. La salvación no se ofreció con palabras suaves, se pagó con un precio real y definitivo. Isaías había anunciado siglos antes que el siervo sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No hay adorno en ese anuncio, solo verdad. La cruz revela que el pecado no es liviano y que la salvación no es barata. Jesús no murió para provocar compasión, murió para cumplir la voluntad del Padre. Cada herida habla del costo que fue necesario para restaurar lo que estaba perdido. En la cruz, Jesús cargó con lo que no le pertenecía. La Biblia no describe ese momento para entretener, sino para confrontar. El castigo que traía paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. La salvación no es una idea que se acepta, es una deuda que fue cancelada. Allí la gracia se manifestó con sangre y obediencia perfecta. Este es el punto donde muchos tropiezan, porque la cruz destruye cualquier intento de autosuficiencia. No hubo negociación, no hubo atajos, no hubo otro camino. Si la salvación pudiera lograrse por méritos humanos, la cruz no habría sido necesaria, pero fue necesaria porque el problema era más profundo de lo que el ser humano podía resolver. La cruz también revela el carácter de Dios. Amor y justicia se encuentran sin contradecirse. Dios no ignoró el pecado, lo juzgó en su Hijo, y al hacerlo abrió un camino de salvación para todo aquel que cree. La fe no se apoya en sentimientos, se apoya en un hecho histórico que cambió la eternidad. Cuando la Biblia nos lleva a la cruz, lo hace para silenciar excusas y despertar reverencia. No es un símbolo decorativo, es el altar donde la salvación fue pagada por completo. Jesús no se reservó nada, se entregó hasta el final. Ahí quedó claro cuánto vale un alma y cuánto costó rescatarla. La cruz no invita a la prisa ni a la ligereza, invita al silencio, a la reflexión y a la gratitud profunda, porque entender la cruz es entender que la salvación no es un derecho adquirido, sino un regalo inmerecido. Y todo comienza allí, donde el amor de Dios fue demostrado de la manera más santa y definitiva. La Biblia habla de la fe como algo mucho más profundo que un sentimiento pasajero. Hebreos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una definición que va directo al corazón de la salvación. Creer no es solo aceptar información sobre Jesús, es confiar la vida entera a lo que Dios ha dicho. La fe auténtica nace cuando el corazón se rinde a la verdad revelada en la Biblia. Muchos confunden fe con emoción, pero la emoción cambia con las circunstancias. La fe, en cambio, permanece cuando todo se sacude. Juan declara que a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les fue dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa fe no se limita a palabras, se expresa en una relación viva con Jesús. Creer es recibir, y recibir implica abrir espacio para que Él gobierne. La fe que salva no se apoya en lo visible, sino en las promesas de Dios.
Abraham creyó sin ver, Moisés caminó sin comprenderlo todo, y tantos otros avanzaron confiando en la palabra divina. La salvación sigue ese mismo patrón: confiar cuando no hay garantías humanas. El Espíritu Santo fortalece esa confianza y la convierte en convicción profunda. Allí la esperanza deja de ser frágil y se vuelve firme. Cuando la fe es verdadera, produce transformación, no como una obligación externa, sino como una consecuencia natural. La Biblia no presenta la fe como un escape del mundo, sino como una nueva forma de vivir en él. El que cree de verdad comienza a pensar distinto, a decidir distinto, a caminar distinto. La fe que no produce cambios revela que nunca fue más que una emoción momentánea. Aquí surge una pregunta inevitable que atraviesa la conciencia. ¿Tu fe te cambió o solo te emocionó por un momento? Porque la fe salvadora no se limita a un instante intenso, sino que marca un rumbo permanente. Jesús no llamó a admiradores, llamó a seguidores. Y seguir implica confiar incluso cuando el camino es estrecho y exigente. La fe también implica entrega. No se trata de añadir a Cristo a la vida, sino de rendir la vida a Cristo. La salvación no ocurre cuando el ser humano negocia condiciones, sino cuando confía plenamente. La Biblia muestra que la fe verdadera siempre se expresa en obediencia, no para ganar salvación, sino como fruto de haberla recibido. Entender la fe de esta manera libera al corazón de la superficialidad espiritual. La salvación no descansa en cuán fuerte se siente la fe, sino en cuán fiel es aquel en quien se cree. Jesús es el fundamento firme y la fe es el lazo que une al alma con él. Así, creer deja de ser una idea y se convierte en una vida sostenida por la verdad. Jesús comenzó su ministerio con un llamado claro y directo: arrepentidos y creed en el Evangelio. No fue una sugerencia ni una invitación opcional, fue una declaración de camino. El arrepentimiento no aparece como un castigo, sino como una puerta. La Biblia muestra que sin arrepentimiento no hay transformación real, porque la salvación no ignora el pecado, lo enfrenta con verdad y misericordia. Muchos confunden arrepentimiento con culpa, pero no son lo mismo. La culpa se queda en el remordimiento y paraliza. El arrepentimiento produce un cambio de dirección. En Hechos se declara que el arrepentimiento conduce al perdón y al tiempo de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. No se trata de sentirse mal por lo hecho, sino de decidir dejar aquello que separa de Dios. El Espíritu Santo es quien revela esa diferencia con claridad. El arrepentimiento verdadero comienza en el corazón, no en las palabras. No es una lista de promesas apresuradas, ni un intento de compensar errores. Es reconocer que el pecado no solo trae consecuencias, sino rompe la comunión con Dios. La Biblia no presenta el arrepentimiento como una carga pesada, sino como un acto de libertad. Cuando el corazón se rinde, la gracia encuentra espacio para actuar. Aquí aparece una verdad que incomoda, pero libera. La gracia no cubre lo que la persona no desea abandonar. Dios no fuerza el cambio, lo invita. El arrepentimiento es el punto donde la voluntad humana responde al llamado divino. La salvación no avanza mientras el corazón se aferra a lo que lo destruye. Dejar el pecado no es perder algo valioso, es soltar lo que impide vivir. La Biblia muestra que el arrepentimiento siempre va acompañado de fe. No solo apartarse del pecado, es volverse hacia Dios. Esa vuelta marca un antes y un después. La fe mira hacia Cristo y el arrepentimiento deja atrás lo que Cristo vino a vencer. Juntos forman el puente que conecta la condición humana con la salvación ofrecida por Dios. Cuando el arrepentimiento es genuino, la vida comienza a alinearse con la verdad. No de manera instantánea en todo, pero sí de forma real. El corazón ya no justifica lo que antes defendía.
ni celebra lo que antes lo alejaba de Dios. El Espíritu Santo guía ese proceso con paciencia y firmeza. La salvación se hace visible en el cambio de dirección. El arrepentimiento no es el final de algo, es el inicio de una vida nueva. La Biblia lo presenta como una respuesta necesaria al amor de Dios. Donde hay arrepentimiento sincero, la gracia fluye con poder. Y allí el camino hacia la salvación deja de ser una teoría para convertirse en una experiencia viva y transformadora. Jesús habló del nuevo nacimiento en una conversación íntima y directa, sin metáforas confusas ni concesiones culturales. Cuando Nicodemo se acercó de noche, llevó consigo conocimiento religioso, pero no vida espiritual. Jesús fue al centro del asunto y declaró que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. No habló de mejorar costumbres, ni de ajustar comportamientos. Habló de comenzar otra vez desde lo profundo. La salvación no es una reforma exterior, es una obra que nace en lo invisible. Nicodemo quedó desconcertado porque él pensaba en términos humanos. Jesús, en cambio, hablaba de una realidad espiritual que supera la lógica natural. Nacer de nuevo no es regresar al pasado, es recibir una vida que no se tenía. La Biblia presenta este nacimiento como una obra de Dios, no como un logro humano. El Espíritu Santo es quien da vida donde antes había muerte, y esa vida tiene origen celestial. Este nuevo nacimiento no se produce por herencia religiosa ni por esfuerzo personal. No depende de linaje, tradición ni disciplina externa. Jesús dejó claro que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. La salvación ocurre cuando Dios introduce su vida en el interior del ser humano. Allí comienza una transformación que no se puede fingir ni fabricar. Nacer de nuevo cambia la manera de ver, de pensar y de decidir. No porque la persona se lo proponga, sino porque ahora vive desde otra fuente. La Biblia muestra que esta nueva vida produce hambre por la verdad, sensibilidad a la voz de Dios y un deseo creciente de obedecer. No es perfección inmediata, pero sí una dirección completamente nueva. La fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia diaria. Aquí surge una pregunta que confronta con honestidad. ¿Eres el mismo de antes o Cristo te hizo nuevo? Porque el nuevo nacimiento no se limita a un momento emocional, se manifiesta con el paso del tiempo. Hay cosas que ya no satisfacen, caminos que pierden atractivo y valores que se reordenan, no por presión externa, sino por una vida nueva, operando desde adentro. La Biblia no presenta el nuevo nacimiento como algo opcional dentro de la fe cristiana. Es el fundamento de la salvación. Sin esta obra interior, la religión se vuelve pesada y la obediencia se vuelve imposible. Con esta vida nueva, incluso los desafíos adquieren sentido. El Espíritu Santo sostiene lo que Él mismo engendró. Nacer de nuevo es el punto donde el pasado deja de gobernar el futuro. No borra la historia, pero redefine el destino. Jesús no ofreció una versión mejorada del ser humano antiguo. Ofreció una vida completamente nueva, y esa vida es el corazón de la salvación revelada en la Biblia. Una obra divina que transforma desde adentro hacia afuera. La Biblia muestra que la salvación no es un proceso que el ser humano pueda iniciar o sostener por sus propias fuerzas. Desde el principio hasta el final, la obra es de Dios. Jesús enseñó que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, revelando lo que el corazón por sí solo no puede ver. Sin esa obra interior, la verdad permanece como información, pero no produce vida. El Espíritu Santo es quien abre los ojos del alma antes de cualquier cambio visible. Hay una convicción profunda que nace en lo secreto. El Espíritu Santo no acusa para destruir, convence para salvar. Él revela la condición del corazón y al mismo tiempo señala el camino de la salvación. La Biblia muestra que nadie llega a Cristo por razonamiento humano solamente.
Es Dios quien atrae, toca y despierta la conciencia con amor y autoridad. Una vez que la salvación es recibida, la obra del Espíritu Santo no termina, apenas comienza. Y no solo da vida, también la sostiene. Romanos enseña que es el Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta seguridad no nace de la emoción ni de las circunstancias, sino de una relación viva. La fe se fortalece cuando el corazón aprende a depender de esa presencia constante. El Espíritu Santo también transforma el carácter de manera progresiva y real. No actúa con imposición externa, sino con renovación interior. Él guía, corrige, fortalece y consuela, según la verdad de la Biblia. La salvación no es mantenida por disciplina humana, sino por la gracia de Dios operando desde adentro. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se vuelve pesada y frágil. Aquí se revela una verdad esencial. Nadie puede salvarse solo, ni tampoco puede permanecer solo. La dependencia del Espíritu Santo no es debilidad, es diseño divino. La Biblia muestra que incluso los discípulos, después de caminar con Jesús, necesitaban el poder del Espíritu para vivir lo que habían aprendido. La salvación florece cuando hay rendición diaria a esa obra invisible. El Espíritu Santo también guarda el corazón del engaño y de la autosuficiencia. Y recuerda las palabras de Jesús. Ilumina las Escrituras y produce discernimiento. La fe madura no confía en su propia fuerza, confía en la fidelidad de Dios. Y esa confianza es fortalecida por la acción constante del Espíritu en lo profundo del ser. La obra del Espíritu Santo en la salvación es silenciosa pero poderosa. No siempre se manifiesta con ruido, pero siempre produce fruto. Donde Él gobierna, hay vida, dirección y esperanza. La salvación se sostiene porque Dios mismo la sostiene. El Espíritu Santo es la garantía viva de esa obra eterna. La Biblia presenta la gracia como un regalo que rompe toda lógica humana. Efesios afirma que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no procede de obras para que nadie se gloríe. Esta declaración desmonta el orgullo espiritual y deja al ser humano sin argumentos para presumir, porque muchos presumimos y nos gusta nada más solo presumir. Yo siempre me fijo en personas que, hay hermanos que les gusta presumir de lo que han aprendido en la Biblia. Hay hermanos que tienen versículos bíblicos en su mente, grabados en su mente, casi que la mayoría de versículos, pero lo hacen nada más para presumir. Ese conocimiento que han tenido no les ayuda en la salvación, porque lo ocupan para presumir. Pero el Espíritu Santo te ha transformado a ti a través de este mensaje y ya no vas a presumirle más a nadie. Más bien vas a demostrar el amor de Dios que hay dentro de ti. Vas a demostrar que Dios vive en ti. Y no lo vas a demostrar porque tú quieras demostrarlo, sino que la gente lo va a notar. La gente va a ver la presencia de Dios en ti. Que Dios te bendiga. Si llegaste hasta el final de este video, compártelo para que muchas personas entiendan qué es la salvación. Bendiciones.